Entonces, bueno, comenzamos con técnicas inteligentes y sistemas expertos. Preséntense y comiencen nomás. Bueno, buenas noches chicos, espero que sigan despiertos. Nosotros somos el primer grupo en hablar de técnicas inteligentes y específicamente de los sistemas expertos. Somos el grupo 33 y esta primera presentación vamos a empezar a hablar, vamos a mencionar una introducción de lo que se va a hablar, los distintos tipos de sistemas expertos que hay, las ventajas y desventajas de cada uno de estos, su funcionamiento, las tareas que realizan, un concepto que es el razonamiento basado en casos, y vamos a cerrar con la lógica difusa. Por último, vamos a hacer una actividad grupal al final, así que presten atención. El primer concepto es la captura de conocimiento. Lo van a escuchar nombrar mucho. La inteligencia artificial y la tecnología de base de datos proveen diferentes técnicas inteligentes para capturar conocimiento, ya sea individual o colectivo. Específicamente, los sistemas expertos son utilizados para capturar el conocimiento tácito de un dominio muy específico y particular. Bueno, como se mencionó anteriormente, las técnicas inteligentes se usan para capturar conocimiento tácito en un dominio específico. Se encargan de recoger el conocimiento de los empleados calificados en forma de un conjunto de reglas en un sistema de software que puede ser utilizado por los demás empleados de la organización. A este conjunto de reglas se le agrega la memoria o aprendizaje almacenado de la empresa. Existen tres tipos de sistemas expertos, y en cada uno de ellos varía la forma de obtener su solución. El primer sistema de ellos se basa en reglas previamente establecidas, de ahí su sigla, RBR. Este tipo de sistema trabaja mediante la aplicación de esas reglas, comparación de resultados y aplicación de nuevas reglas basadas en la situación modificada. Luego encontramos a los basados en casos, o CBR, los cuales consisten en solucionar nuevos problemas basándose en soluciones de problemas anteriores. Finalmente, están los basados en redes bayesianas, aplicados a través de un modelo de gráfico probabilístico que representa un conjunto de variantes aleatorias y sus dependencias condicionales a través de un gráfico acíclico dirigido. En cada uno de estos tipos se obtiene una solución o un problema planteado aplicando reglas heurísticas, razonamiento basado en casos o redes bayesianas. En las siguientes diapositivas mencionaremos las principales ventajas que tiene la utilización de sistemas expertos. Bueno, como decía Luciano, yo les voy a presentar lo que son las ventajas que presentan este tipo de sistemas. Creo que no se está viendo bien la diapositiva. Es una más adelante. Una más. Ahí está. Bien, en primer lugar tenemos la permanencia, es decir, que los sistemas expertos no envejecen y por ende no sufren pérdida de facultades con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, como en el caso de los humanos. La replicación se refiere a que una vez programado el sistema se puede replicar tantas veces como uno quiera. La rapidez, los sistemas expertos son capaces de consultar datos y realizar cálculos, obviamente mucho más rápido que como lo puede hacer una persona. El bajo costo, si bien en un principio crear el sistema y la programación conlleva un costo alto, aprovechando la ventaja de la replicación, una vez replicado, el costo es considerablemente menor a la alternativa de contratar personal humano. La fiabilidad, los sistemas expertos no se ven afectados por condiciones externas, a diferencia de los humanos, como por ejemplo cansancio, trabajar bajo presión, distintos tipos de emociones. En la consolidación, los sistemas expertos son capaces de acumular registros de información de distintas fuentes. Y por último, los sistemas expertos pueden trabajar en entornos peligrosos que pueden considerarse como dañinos para las personas. Bueno, una vez mencionado las ventajas, paso a comentar lo que son las desventajas y o limitaciones que presentan este tipo de sistemas. En primer lugar, el sentido común. Un sistema experto no puede llegar a conclusiones obvias a las cuales puede llegar una persona, salvo que las reglas estén explícitamente programadas para poder hacerlo. Por ejemplo,
un sistema experto puede llegar a tirar un diagnóstico de que un hombre está embarazado o cosas de ese estilo. En el lenguaje natural, los sistemas expertos, no es posible mantener una conversación informal con un sistema de expertos, ya que no son capaces de procesar lenguaje natural. La capacidad de aprendizaje frente a errores es más complicada que la que presentan las personas. La perspectiva global, esto se refiere a que una persona puede separar las cuestiones relevantes de un problema de las cuestiones secundarias, y los sistemas expertos carecen de esa facultad. Capacidades sensoriales, bueno, es un poco obvio, los sistemas expertos carecen de sentidos. La flexibilidad, una persona es altamente flexible a la hora de interpretar datos para la resolución de un problema, lo cual los sistemas expertos no. Conocimiento no estructurado, un sistema experto no es capaz de manejar conocimiento poco estructurado. Y por último, los sistemas expertos carecen de sentimientos y emociones humanas, las cuales son necesarias en determinadas situaciones para resolver diferentes tipos de problemas. Una vez mencionadas las desventajas y ventajas, es hora de introducir el concepto de base del conocimiento. ¿Qué es la base del conocimiento? Básicamente es un conjunto de reglas derivadas del conocimiento humano que utilizan los sistemas expertos para poder resolver determinado problema. Estas reglas se obtienen a través de entrevistas con expertos en el dominio del problema o por la documentación de las reglas de negocio. Los sistemas expertos suelen tener más de miles de reglas, dependiendo ya el tipo de complejidad. Y la estrategia que se utiliza para buscar a través de la base de conocimiento se conoce como motor de inferencia. Existen dos tipos de estrategias que se las va a explicar ahora mi compañero Immanuel. Le paso la palabra. Bueno, como estrategias de búsqueda tenemos el encadenamiento hacia adelante. El motor de inferencia comienza con la información introducida por el usuario y busca en base a reglas para llegar a una conclusión. La estrategia es activar la acción de la regla cuando una condición es verdadera. Y después, por otro lado, tenemos el encadenamiento hacia atrás. En este caso, la estrategia para buscar en la base de las reglas empieza con una hipótesis y continúa con una serie de preguntas para el usuario sobre los hechos seleccionados hasta que la hipótesis se comprueba o se refuta. En cuanto a las tareas por los sistemas expertos, encontraremos 7. La monitorización, que consiste en la comparación continua de los valores de las señales de entrada y los valores que actúan como criterios estándar. Básicamente se trata de que el sistema pueda determinar en cualquier momento el estado de funcionamiento de sistemas complejos, anticipándose a los incidentes que puedan ocurrir. Otra de las tareas es el diseño. Los sistemas expertos en diseño ven a este problema como una búsqueda de la solución óptima o adecuada, que pueden ser conocidas de antemano o ser generadas de forma automática, probándose distintos diseños para verificar cuál de ellos cumplen los requerimientos. Los requerimientos solicitados por los usuarios, ¿no? Esta técnica se conoce como generación y prueba. La prueba termina cuando se encuentra la primera solución. Después está la planificación, que consta en secuenciar las acciones a realizar en un caso particular de la simulación. Se busca ordenar un conjunto de acciones con el fin de conseguir un objetivo global. Esta herramienta está compuesta por un simulador y un sistema de control. Por otro lado, tenemos la siguiente diapositiva. Por otro lado tenemos el control. Un sistema de control participa en la realización de las tareas de interpretación, de diagnóstico y reparación de forma secuencial. Con ello se consigue conducir o guiar un proceso o sistema. Los sistemas de control son complejos debido al número de funciones que deben manejar y el gran número de factores que deben considerar. Otra de las tareas es la simulación, que es una técnica que consiste en crear modelos basados en hechos, observaciones e interpretaciones sobre la computadora, a fin de estudiar el comportamiento de los mismos mediante la observación de las salidas para un conjunto de las entradas. Luego tenemos la instrucción, que realizará un seguimiento del proceso de aprendizaje. El sistema detecta errores, ya sea de una persona con conocimientos, e identifica el remedio adecuado.
Es decir, que desarrolla un plan de enseñanza que facilita el proceso de aprendizaje y la corrección de errores. Y bueno, la última tarea, que es la recuperación de la información. Los sistemas expertos, con su capacidad para combinar información y reglas de actuación, han sido vistos como una de las posibles soluciones al tratamiento y recuperación de la información, no solo documentar. Lo que diferencia a este sistema de un sistema tradicional de recuperación de información es que estos últimos son capaces de recuperar lo que existe explícitamente, mientras que un sistema experto debe ser capaz de generar información no explícita razonando con los elementos que se le dan. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la inteligencia organizacional, más precisamente del razonamiento con base en el caso. Estos sistemas expertos sugieren una solución o diagnóstico obteniéndola de la base de datos y verificando que sea la que mejor se ajuste al nuevo caso por sus características. Podemos decir que el CBR es como una colección de descripciones de las experiencias pasadas de los especialistas humanos, representados como casos que se documentan y almacenan como registros para su utilización en un futuro caso. Este caso va a tener características similares. Tanto las nuevas soluciones exitosas como las no exitosas se almacenan en la base de conocimiento, así como la justificación de su resultado. En la diapositiva actual podemos ver los pasos de este proceso mencionado. Bueno, por otro lado tenemos los sistemas de lógica difusa. Cuando hablamos de lógica difusa nos referimos a una tecnología basada en normas que permiten representar la imprecisión por parte de las personas al definir reglas o hechos. Esto se realiza mediante la creación de reglas que utilicen valores aproximados o subjetivos. Se utiliza por parte de las organizaciones para crear sistemas de software que capturen el conocimiento tácito donde haya alguna ambigüedad lingüística. Un ejemplo que se puede ver ahí es la temperatura. Conceptos como frío, fresco, tibio, normal o caliente son realmente subjetivos y pueden representar un rango de valores. Bueno, ya para ir cerrando y redondeando, los sistemas expertos son de mucha utilidad en la vida real y apoyan en gran manera los sistemas de soporte a la decisión, ya que nos permiten tomar decisiones basadas en la experiencia de especialistas en una determinada área. Además, nos permiten captar y retener el conocimiento y de esa manera lograr convertirlo en un activo importante para una organización. Bueno, somos 5, estos somos los integrantes del grupo. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Estamos a su disposición para preguntas ahora por Zoom o después por la UV o por el grupo de WhatsApp. A continuación viene otro grupo que va a ampliar sobre este mismo tema. Muchas gracias. Muy bien, continúen si tienen ahí habilitado. ¿Está habilitado, profe? Sí, Para sí, completar el formatil. deberían poder comenzar. También estamos hablando de técnicas inteligentes, así que no sé si estás pudiendo. Sí, ahí ahora. Ahí se ve. ¿Está apareciendo? Ahí apareció. Sí, ahí se está yendo toda la pantalla. Ahora sí. Ahora sí, exactamente. Bueno, Entonces continuamos nosotros, con sistemas expertos, ¿no? Comience, sí, preséntense y sigan nomás. nosotros somos el grupo 20 y vamos a continuar en hacer una forma de resumen de lo que dijeron nuestros compañeros del grupo anterior, también sobre sistemas expertos, y luego vamos a hacer una actividad los dos grupos en conjunto para hacer un cierre. Bueno, para introducirnos, para darle un contexto a los sistemas expertos, existen 3 tipos de sistemas de administración del conocimiento. Dentro de ellos tenemos sistemas de administración del conocimiento a nivel empresarial, sistemas de trabajo del conocimiento y técnicas inteligentes.
Los sistemas de administración del conocimiento a nivel empresarial son esfuerzos de propósito general a nivel de toda la empresa para recolectar, almacenar, distribuir y aplicar tanto contenido como conocimiento digital. Estos sistemas ofrecen herramientas para buscar información, almacenar datos estructurados y no estructurados y localizar empleos expertos dentro de la empresa. Luego, los sistemas del trabajo del conocimiento son sistemas especializados creados para ingenieros, científicos y otros trabajadores del conocimiento que se encargan de descubrir y crear nuevo conocimiento para una compañía, como por ejemplo los sistemas CAD, que son creados para realizar planos de ingeniería, etc. Y luego tenemos las técnicas inteligentes, que son otro tipo de sistemas de administración del conocimiento, como la minería de datos, los sistemas expertos, las redes neurales y la lógica difusa. Estas técnicas tienen distintos objetivos, como enfocarse en descubrir el conocimiento o descubrir soluciones óptimas de problemas. Los sistemas expertos y el razonamiento en base al caso y la lógica difusa son los encargados de capturar el conocimiento tácito. En cambio, las redes neurales y las minerías de datos se utilizan para el descubrimiento del conocimiento. Nosotros vamos a ampliar sobre la parte de sistemas expertos que reconocen, están en el conocimiento tácito, el que ya está dentro de los expertos. Entonces, una definición de sistemas expertos tenemos que es una rama de la inteligencia artificial y se podría definir como un programa informático que incorpora una significativa cantidad de conocimientos acerca de un dominio bien acotado y restringido, y que pueden usar técnicas de razonamiento simbólico para resolver problemas de ese dominio. Todo este conocimiento se obtiene a partir de la habilidad de un experto, de forma que el sistema pueda dar consejos inteligentes o tomar decisiones inteligentes. Los sistemas expertos no tienen la misma amplitud de conocimiento y comprensión que los seres humanos, pero pueden realizar operaciones complejas en periodos cortos de tiempo, permitiendo el uso de su velocidad de procesamiento, siempre y cuando se acorte el ámbito y se estructuren los datos con los que va a trabajar. En definitiva, es un proceso estructurado y toma decisiones discretas. Ahora mi compañero va a explicar cómo funcionan los sistemas expertos. Bueno, para aclarar un poco los conceptos y recordarles o refrescarlos a los chicos si no estuvieron prestando atención al grupo anterior, para que después no se quejen si les va mal en el Kahoot, vamos a aclarar lo que son las bases de conocimiento y el motor de inferencia, en el sentido que base de conocimiento dijimos que, o se mencionó, que eran este conjunto de reglas que se obtienen, así como dijeron en el grupo anterior, que es a través de documentos de reglas de negocio o a través de varias entrevistas a uno o varios expertos, así como también se pueden utilizar lo que son libros, documentos e informes. Para poder hacer uso de esta base de conocimiento se pueden usar estrategias, después vamos a hablar de dos, que son las que se conocen como el motor de inferencia. Las estrategias con las que voy a continuar son las estrategias de encadenamiento hacia adelante y encadenamiento hacia atrás, en donde ambas estrategias utilizan las reglas, solo que las estrategias de encadenamiento hacia adelante parte de donde el usuario ingresa la información y a través de la aplicación de las reglas se obtiene una conclusión de si la información cumple con las reglas. Después, el encadenamiento hacia atrás vendría a ser algo inverso a lo anterior, en donde se parte de una hipótesis que se definió a través de estas reglas y se le hace una asociación de preguntas al usuario para saber que el usuario responde en base a los hechos que se ha obtenido para saber si se acepta o se rechaza esta hipótesis. También vamos a agregar una serie de ventajas y desventajas, como un resumen de las ya mencionadas anteriormente, que hablamos del bajo costo en el aspecto de que no tiene la posibilidad de duplicación de los sistemas expertos, ya que una persona no se puede duplicar, pero un sistema experto sí, además de ayudar a aconsejar a los tomadores de decisiones para tomar buenas decisiones, ya que lo que hace es reducir la tasa de error que podría llegar a tener un humano.
A su vez, también tenemos que tienen no son buenos para resolver problemas no estructurados, como mencionó anteriormente mi compañera, ya que tampoco son buenos interpretando el lenguaje natural, porque a un experto humano se le puede hablar de forma más informal, mientras que a un sistema experto se tendría que hacer como un pequeño procesamiento antes para que pues, sea capaz de interpretarlo y obtener una solución. Es más difícil que un sistema experto pueda tener autoaprendizaje, que aledañamente un experto humano le es más fácil aprender de sus errores, y a su vez también no son creativos en el sentido que no son buenos respondiendo a situaciones inusuales que no se han estipulado cuando se definieron. A continuación, mi compañero va a continuar con algunos ejemplos. Bueno, vamos a empezar nombrando unos ejemplos. El primero de ellos es el sistema XCON, llamado así por Expert Configurer. Era un sistema de producción basado en reglas, escrito en OPS5 por John P. McDermott en 1978 para asistir a los pedidos de los sistemas de computadores VAX en Digital Equipment Corporation, o DEC, seleccionando los componentes del sistema de acuerdo a los requerimientos del cliente. Este sistema se usó por primera vez en la planta de DEC en Salem, New Hampshire, en Estados Unidos. Contaba con alrededor de 2.500 reglas y para 1986 había procesado 80.000 órdenes y alcanzaba entre un 95 y 98% de precisión. Se estimaba que ahorraba a DEC $25 millones al año, reduciendo la necesidad de dar a los clientes componentes gratuitos cuando los técnicos cometían errores, aumentando la velocidad del proceso de ensamblaje e incrementando la satisfacción del cliente. Antes de la llegada de este sistema experto, cuando se pedía una VAX de DEC, tanto los periféricos como el software se vendía por separado, no en PC completa como las actuales. Sumado a eso, el personal de ventas no siempre era experto técnicamente, así que cuando llegaba el pedido, los clientes se podían encontrar con hardware sin los cables correctos, impresoras sin los drivers, etc. Esto significaba demoras, gran insatisfacción en los clientes, que podía terminar en acciones legales en algunos casos. El éxito de XCON llevó a DEC a reescribirlo como Excel, una versión creada para ser usado por el departamento de ventas para auxiliar a los clientes a configurar apropiadamente su VAX. Otro ejemplo de sistema experto es el caso de MySyn, desarrollado a principios de los 70 por Edward Shortleaf en la Universidad de Stanford. Fue escrito en Lisp e inicialmente estaba inspirado en Dentral, otro sistema experto que tuvo cierto éxito a finales de los 60. Su principal función consistía en el diagnóstico de enfermedades infecciosas de la sangre. Además, el sistema era capaz de razonar el proceso seguido para llegar a estos diagnósticos y de recetar medicaciones personalizadas a cada paciente según su estatura, peso, etc. Contaba con un sencillo motor de inferencia que manejaba una base de conocimiento de aproximadamente 500 reglas. Las entradas se capturaban mediante una serie de preguntas del tipo: ¿tiene el paciente dolores en el pecho o ha sido operado el paciente anteriormente? Tras esto, la salida consistía en posibles enfermedades ordenadas por su posibilidad asociada. También incluía las explicaciones del porqué de cada uno de estos diagnósticos y recomendaciones o tratamientos para el paciente. Para poder calcular la probabilidad de los resultados, los autores desarrollaron una técnica empírica basada en factores de certeza. Resultados luego de investigaciones arrojaron que MySyn tuvo una tasa de acierto de diagnósticos de aproximadamente un 65%, lo cual mejoraba las estadísticas de la mayoría de los médicos no especializados en diagnóstico de infecciones bacterianas, donde era el dominio de especialización de MySyn. Mientras que los médicos especializados en este campo lograron una tasa del 80% en aciertos en sus diagnósticos. El sistema experto cayó en desuso principalmente por cuestiones de dificultad de mantenimiento y costos, así como también por cuestiones éticas y legales que surgían al volcar la responsabilidad de la salud de una persona a una máquina, en el sentido de que si el sistema se equivocaba en algún diagnóstico, ¿quién asumiría la culpa? ¿El programador o el médico? Y ya para concluir, podríamos decir que los sistemas expertos pueden ser benéficos para las organizaciones si podemos comprender bien sus limitaciones, y también decir que solo se pueden resolver ciertas clases de problemas mediante el uso de sistemas expertos, ya que se podría decir que todos los sistemas expertos exitosos lidian con problemas de clasificación en dominios limitados del conocimiento,
donde hay relativamente pocos resultados alternativos y estos posibles resultados se conocen de antemano. Esto significa que los sistemas son menos útiles para lidiar con problemas no estructurados, como los que se enfrentan normalmente los gerentes. En algunas ocasiones, contratar y capacitar expertos puede ser, a personas, digamos, para que se conviertan en expertas, pueden ser menos costoso que crear y mantener un sistema experto, ya que el entorno donde opera dicho sistema cambia constantemente y esto lleva a realizar constantes cambios y actualizaciones. Algunos sistemas expertos, en especial los más grandes, tienen tanta complejidad que en unos pocos años los costos de mantenimiento pueden igualar a a los de desarrollo. Perdón. Para contrastar un poco la conclusión del otro grupo que había dicho que eran muy buenos los sistemas expertos, o sea, es cierto, pero depende muy bien de las limitaciones y del caso de uso específico. Muchas gracias. Eso ha sido nuestra presentación. Muy bien. No sé si tenían algo más para presentar o... Sí, ahora tenemos el Kahoot junto con el otro grupo, como Bueno. resumen del mismo tema. Sí, dele nomás. Mientras tanto, si alguno quiere ir preguntando algo, no hay ningún tipo de problemas. Ahí comentaban algo en el chat de que, bueno, los temas justo los estaban viendo en la otra asignatura también. Ahí está el pin del juego. Si quieren ir uniéndose. Ahí está por el chat también. Disculpa, ¿cuáles eran los integrantes del grupo de ustedes? Estaban en el principio de la PPT, Sí. Botero Gastón, Martín Sí. Rivero y Macarena Vaca. Perfecto. Éramos 5 en el grupo, pero bueno, 2 quedaron libres, así que quedamos 3. Sí, no importa. Cayeron en el camino. Y bueno, ¿qué va a hacer? A ver si nos queda más trabajo. Bueno, vemos si llegamos a 50. No sé si ahí va a Sí, haber más de 50. eso le iba a comentar. Ahí ya cuando estén en 50 podrían. Bueno, parece que no hay más. Se clavó ahí. Y ahí pareciera. Bueno, si no, Bueno. ponle 5 segundos, 10 segundos, comenzamos. Bueno, ahí estamos. Fíjate que ahí me parece que alguien había levantado la mano, pero Bueno, algunas ventajas de un sistema de expertos son bueno, eso la mayoría lo entendió, parece. Siguiente. Verdadero o falso. Permanencia, rapidez y bajo costo son algunas de las ventajas de utilizar sistemas expertos. Así es. Esas son algunas de las ventajas. Ahí cambio el podio, creo. La siguiente pregunta vale por 2. 2 de las estrategias que se pueden utilizar para buscar a través de la base del conocimiento son
Ahí había una pequeña trampa, pero La con punto, ¿qué dice de distinto? encaminamiento dice. Y el Ah, azul dice encadenamiento. Por eso varía por 2. Un poquito de maldad. El siguiente, verdadero o falso. La base del conocimiento son un conjunto de reglas que los desarrolladores modelan de su propio conocimiento personal. Ahí creo que era bastante fácil. Se mantienen. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de sistema experto? Ahí esto creo que les costó un poco más. Las redes neuronales son un tipo de técnicas inteligentes, pero no es un tipo de sistema experto. Ahí estaba la trampa. Los sistemas expertos tienen como objetivo el destilar el conocimiento en forma de reglas para un programa de computadora. Sí, verdadero. Va cambiando el código, me parece. La última. Esta es sin puntaje. También tenía algo de trampa. A ver el podio. Fran en tercer lugar con 6 de 7. Rodrigo en segundo lugar con 6 de 7. Y Tilín con 7 de 7. No sé si tienen alguna duda sobre este tema. Y lo han estado viendo en alguna materia por ahí, así que espero que, por lo menos si tenían alguna duda, se les haya solucionado. No sé si había uno que había tenido la mano levantada, pero creo que no, creo que después la bajó. No, no me Así aparece que, ahora. listo. Entonces, finalizamos.